Listo. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues agradecer al doctor Sarco y al doctor Cruz que me invitaron a dar esta sesión. Para mí es particularmente emocionante hablarles de este trabajo que hemos estado realizando en los últimos 5 años, ya que pues es uno de los primeros trabajos que yo ya realizo como de manera más independiente, fuera de estudios de licenciatura o posgrado, ¿no? Y bueno, titulamos este trabajo Factores clínicos, ambientales y moleculares asociados al trastorno por estrés postraumático. Y pues ahorita les voy a presentar un poquito de cuáles son. Ay, perdón. Que vamos a platicar en esta plática y cómo más o menos está organizada la presentación, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de un protocolo, de los resultados de un protocolo que desarrollamos posterior al terremoto del 19 de septiembre de 2017 para poder analizar estos datos y por otras razones científicas y clínicas de interés. Primero lo que hicimos fue validar la escala de PSL5 en esta población, ya explicaremos por qué consideramos esto sumamente relevante. Y posteriormente analizamos pues, distintos factores clínicos, como comorbilidad psiquiátrica, entre otros, ambientales, como factores relacionados con el terremoto o antecedente de trauma en la infancia, y moleculares que tienen que ver con la expresión de genes candidatos en relación a la incidencia y trayectoria del trastorno por estrés postraumático, haciendo un abordaje longitudinal. Y posteriormente, pues les platicaré un poquito de unos resultados preliminares que tenemos en pacientes con trastorno de estrés postraumático que sufrieron abuso sexual o experiencias de guerra en personal de marina, ¿no? Enfrentamientos de alto impacto, ¿no? Y ahí solamente les presentaré hasta el momento los resultados de la expresión de genes candidatos, ya que todavía nos queda pues mucho que analizar en estos casos, ¿no? Bueno, darles antes de comenzar con los resultados que ya tenemos publicados o que ya enviamos a publicar, platicarles un poco del protocolo que desarrollamos por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Ya les mencioné, fue un estudio longitudinal en donde pues hicimos 3 evaluaciones. Una evaluación basal que la realizamos entre 1 y 2 meses después del terremoto, un primer seguimiento a los 4 a 6 meses después del terremoto y un segundo seguimiento a los 7 a 9 meses después del mismo. Bueno, nuestro objetivo inicial era tratar de evaluar pues, la presencia de estrés agudo y posteriormente el riesgo de desarrollar trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, pues temas administrativos relacionados con las aprobaciones, también la organización interna para poder comenzar el proyecto no nos permitió evaluar el estrés agudo, ya que comenzamos el proyecto hasta el 18 de octubre. Como ustedes saben, pues para evaluar el estrés postraumático tiene que pasar un mes de que se presenten estos síntomas, ¿no? Y de ocurrido el evento traumático. Entonces, pues ya no pudimos trabajar directamente con estrés agudo, pero pues entonces empezamos a hablar más bien de la trayectoria ya del trastorno por estrés postraumático, ¿no? Un elemento importante es que en la primera evaluación solo aplicamos el PSL5, justamente por esta idea de evaluar estrés agudo y también porque pues esto nos permitiría hacer una colección más eficiente de participantes en la primera evaluación. Y en las evaluaciones subsiguientes aplicamos tanto el PSL5 como el CAPS. El CAPS es la entrevista diagnóstica estructurada para evaluar estrés postraumático, pues más recomendada, el gol estándar para esta evaluación. Y cuando quisimos pues hacer los análisis, pues no encontrábamos, pues no podíamos comparar bien los resultados de la primera evaluación con el CAPS, y esa es una de las razones, una de las tantas razones por las que el primer objetivo y para poder analizar el resto de los datos decidimos validar el PSL5. Y ahorita les platicaré de otras, ¿no? Bueno, también quiero mencionar que los datos que voy a presentar en esta primera parte de la plática son parte de las tesis de especialidad de Julieta Bermúdez, del protocolo de investigación para obtener el título de licenciatura en biología experimental de Pamela Flores, y también aquí nos ayudaron otros estudiantes como Marisol Holande y Miguel Jiménez, que estuvieron en servicio social o en verano de investigación. Bueno, pues la primera parte del estudio ya fue publicada, que es la validación del PSL5 en la revista Psychiatry Research.
Y bueno, no nada más evaluamos el PSL5 en su versión extendida, que conste de 20 ítems, sino también validamos si las versiones abreviadas que se han reportado en la literatura, como una de 4 y otra de 8 ítems, podrían ser podrían tener la validez adecuada para utilizarlas en otras circunstancias similares y poder identificar más rápidamente a pacientes con estrés postraumático, ¿no? Bueno, ya les había mencionado, la prueba más recomendada para evaluar estrés postraumático es el CAPS, pero esta puede llevar como mínimo media hora para obtener un diagnóstico o puede durar mucho más dependiendo de la sintomatología de los pacientes, ¿no? Por lo que, pues cuando vivimos un desastre natural, particularmente, pues hay muchas personas afectadas al mismo tiempo que requieren atención pues inmediata y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, para ello, pues para poder acercarnos y tener una atención más eficiente a estos participantes o a estas personas, es necesario validar instrumentos que nos permitan tener resultados confiables más rápidamente en situaciones de emergencia, ¿no? El PSL5, que tiene 20 ítems, toma como máximo 20 minutos para completarse y se han propuesto versiones abreviadas de 4 y 8 ítems que también pueden disminuir la carga del paciente y acelerar la identificación de probables casos, que consideramos de particular interés justamente en estas situaciones de desastre, en donde, insisto, muchas personas son afectadas al mismo tiempo y necesitamos encontrar herramientas que nos permitan identificar a las personas que requieren atención de manera más rápida y eficiente. Otro elemento que nos llevó también a validar esta escala es que hay un estudio publicado por Geyer en 2020 en donde evaluaron pacientes que vivieron una lesión traumática en sala de emergencias y dividieron a los pacientes en aquellos que tuvieron una lesión traumática intencional, por ejemplo, una agresión física, que alguien los haya golpeado, y aquellos que habían tenido una lesión traumática no intencional, por ejemplo, accidentes automovilísticos. Y encontraron que cuando dividían en la muestra en estos dos grupos, el punto de corte del PSL5 difería, ¿no? Siendo más alto para aquellos que tuvieron una lesión traumática intencional de alrededor de 33 puntos, si no mal recuerdo, y aquellos que vivían una lesión traumática no intencional tenían un punto de corte más bajo, de alrededor de 22 puntos. Como la mayoría de los estudios para validar el PSL5 se han hecho en veteranos de guerra o en personas que han sufrido abuso sexual, pues pocos se han hecho en relación a desastres naturales. Entonces, todo esto nos llevó a la necesidad de evaluarlo, además de que pues hay que validarlo en nuestra población mexicana y particularmente pacientes que están atendiendo al instituto, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, el estudio es longitudinal y lo que hicimos fue, en la primera evaluación participaron 68 individuos, de los que solo obteníamos la evaluación para estrés postraumático del PSL5. Y bueno, teníamos ahí algunos datos de comorbilidad que obtuvimos de los expedientes clínicos, o en caso de no tenerlos, se hacía la evaluación con el MIN. Para el primer seguimiento regresaron 40 individuos. Además, pues para incrementar nuestro tamaño de muestra y tratar de abarcar un poquito más de datos, añadimos a 9 individuos más que obtuvimos de los servicios de salud mental de la UNAM, y pues fuimos analizando todos estos datos de manera conjunta. Para el segundo seguimiento de la primera evaluación, faltaron 7 individuos, pero de la evaluación basal regresaron otros 7. Entonces, nuevamente tuvimos a 40 individuos del instituto y 6 individuos de la UNAM. Hicimos las evaluaciones considerando cada uno de los seguimientos de manera independiente, cada una de las evaluaciones de manera independiente, pero también considerándolas todas en conjunto para ver qué tanto eran consistentes estos datos. En total teníamos 163 evaluaciones con el PSL5 y 95 evaluaciones con el CAPS. Bueno, aquí las características generales de la muestra,
¿no? Teníamos una población con una media edad de 43 años, eran principalmente mujeres, 76.5% de la población que atendió a nuestro llamado a participar en este estudio fueron mujeres, muchas tenían pareja, entre otras características importantes. Bueno, también mencionar que había una alta comorbilidad. Los principales diagnósticos que detectamos en esta población fueron trastorno depresivo mayor, distimia, trastorno de ansiedad y trastorno de pánico. Además, varios de ellos tomaban antidepresivos o en conjunto con antidepresivos también tomaban benzodiazepinas. Hicimos los análisis de confiabilidad y validez convergente. Aquí arriba tenemos los análisis de confiabilidad que se hacen con un estadístico que se llama alfa de Cronbach y sabemos que estos datos de confiabilidad cuando son arriba de 0.8 nos dice que el instrumento está haciendo, es consistente y está haciendo una evaluación adecuada con todos sus ítems, ¿no? Y esto lo encontramos, datos de confiabilidad adecuados para el instrumento de 20 ítems, tanto en el primer seguimiento, en la evaluación basal, el primer seguimiento, en el segundo seguimiento y cuando consideramos todas las evaluaciones. Lo mismo observamos con el de 8 ítems y encontramos datos un poquito más bajos, pero todavía aceptables para el instrumento de 4 ítems. Hacer la validez convergente, es decir, que estamos analizando un mismo fenotipo con el instrumento CAP5 y con el PCL5. Sabemos que para considerarla alta, esta validez convergente tiene que tener un valor entre mayor a 0.7 y encontramos que en todos los casos teníamos una buena validez convergente de nuestros resultados, de nuestros instrumentos, ¿no? Posteriormente hicimos un análisis de utilidad diagnóstica con la curva de ROC y aquí lo que se hace es graficar la sensibilidad de la prueba que nos indica qué tanto estamos identificando adecuadamente a los sujetos enfermos y la especificidad de la misma que nos indica qué tanto estamos identificando adecuadamente a los sujetos sanos. Graficamos estos datos y lo que esperamos encontrar es un área bajo la curva de 0.8 o más, ¿no? Y encontramos en todos los casos cuando hicimos las evaluaciones de manera independiente y cuando los hicimos en conjunto para los 3 instrumentos de 20, de 8 y de 4 ítems, unas adecuadas curvas de ROC, ¿no? Posteriormente, lo que hicimos fue identificar cuál era el punto de corte adecuado para nuestra población para poder identificar quienes tuvieran este puntaje o mayor, los podíamos considerar como casos, mientras que si tenían un puntaje menor a los podíamos identificar por la ausencia del trastorno de estrés postraumático. Nuevamente, para eso lo que utilizamos es un índice que se llama índice de Jouden, que lo que hace es sumar la sensibilidad más la especificidad y a esta suma restarle 1, ¿no? Encontramos que para el instrumento de 20 ítems teníamos un punto de corte entre 27 y 29, 27 en el primer seguimiento, 29 en el segundo seguimiento, lo que pues es consistente con otros datos en la literatura en términos de esta variabilidad y cuando consideramos todas las evaluaciones se mantuvo el punto de corte de 27. Para el instrumento de 8 ítems encontramos un punto de corte entre 13 y 14 y para el instrumento de 4 ítems encontramos un punto de corte de 6. Lo que nos habla de que hay consistencia a lo largo del tiempo en esta utilidad diagnóstica y pues nos permite tener una mayor confiabilidad de los datos. Cuando comparamos estos datos con lo que se ha reportado en la literatura, les decía, la mayoría de los estudios han analizado la validez, la utilidad diagnóstica de estos instrumentos en veteranos de guerra, encontrando un punto de corte entre 31 y 33, pero si analizamos otras poblaciones, pareciera que estos puntos de corte cambian, ¿no?
Y en otra población, por ejemplo, de Filipinas, en trabajadores migrantes, para el instrumento de 20 ítems se encontró un punto de corte de 25. Y para este grupo de Geyer que les mencionaba al principio de la presentación, aquellos que tenían lesión traumática no intencional tenían un punto de corte de 22, más o menos, pues más bajo de lo que se ha reportado para veteranos de guerra, ¿no? O para personas que han subido un trauma intencional. Y aquí para este grupo encuentran un punto de corte de 34. Algo similar ocurre con el instrumento de 8 ítems, ¿no? Que vemos que en veteranos tiene un punto de corte de 19, pero en personas con lesión traumática, porcentaje importante de pacientes con lesión traumática no intencional, o otros en donde no especifican bien qué tipo de trauma tenían, pues te encontramos poblaciones civiles, encontramos un punto de corte más bajo entre 12 y 13. ¿No? Y finalmente el instrumento de 4 ítems, pues vemos mayor variabilidad, ¿no? En esta población con lesión traumática un punto de corte de 8, en esta población brasileña que tiene varios elementos combinados un punto de corte de 4, en veteranos de 10 y nosotros de 6. Si consideramos que el puntaje máximo de esta escala es de 16, pues hay una gran variabilidad en estos resultados, lo que consideramos para nuestra discusión, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir de este trabajo es que pues nuestros resultados soportan la utilidad del PSL5 de 28 y 4 ítems para diagnosticar o para identificar probables casos con trastorno por estrés postraumático. Corroboramos lo reportado por Geyer, en donde pues consideramos que es importante identificar el tipo de evento traumático, ya que esto puede interferir con el punto de corte, ¿no? Especialmente porque nosotros estamos evaluando una población particularmente en donde hablamos de pacientes con trauma no intencional, consecuencia de un desastre natural, pero pues este es un tema controvertido en la literatura, por lo que pues sí combinamos a diferentes investigadores a lo largo del mundo a que pues sigamos trabajando en este sentido para entender cómo se comportan estos instrumentos. Con respecto a las versiones abreviadas, consideramos que la versión de 8 ítems es más adecuada que la de 4 ítems. Si bien la de 4 ítems nos da buenos resultados, parecía tener mayor variabilidad y la consistencia interna es un poquito más baja que la versión de 8 ítems y la diferencia de tiempos no es tan grande, ¿no? Además de que pues, los puntos de corte para la versión de 8 ítems son más consistentes en diferentes poblaciones civiles, ¿no? Como nosotros ya se los acabo de mostrar en el cuadro anterior. Entonces, pues con esto, para plantear que, pues, sin otros desastres naturales, se puede utilizar esta versión de 8 ítems que puede ayudarnos a identificar más rápidamente probables casos para que ya después sean evaluados por clínicos y que hagan un análisis más detallado con el paciente, ¿no? Del diagnóstico. Les debo decir que, bueno, todo este trabajo de validación, nunca, yo por lo particular, en el grupo de trabajo nunca lo había realizado, fue muchísimo aprendizaje, aprendimos muchísimas cosas y la verdad, después de que tuvimos estos datos de validación, analizar los datos clínicos y la asociación con otras variables fue mucho más clara en términos de los resultados y de gran utilidad. Lo que nos quiere decir y nos refuerza esta idea de que un buen diagnóstico nos ayuda a entender más claramente nuestros resultados, ¿no? Entonces siempre considerar esto en todos nuestros estudios, ¿no? Este trabajo lo mandamos hace algunas semanas a la revista Journal of Psychiatry Research. Pues les puedo decir que el día de ayer ya nos contestaron, nos piden cambios, pero creo que todos los cambios son interesantes y entonces estamos un poco emocionados al respecto, ¿no? Les hablaré un poco de los antecedentes de este trabajo. Bueno, un elemento importante a recordar es que en el sismo del 19 de septiembre de 2017, pues ocurrió un terremoto que afectó considerablemente a la Ciudad de México y un elemento a destacar es que fue pues en el aniversario 32 de otro terremoto que había ocurrido en la Ciudad de México, lo que pudo haber incrementado de alguna forma esta sensación de miedo que siempre presentamos después de situaciones como estas, ¿no?
Bueno, el trastorno por estrés postraumático es una condición común, altamente incapacitante, que se presenta con una alta probabilidad después de un terremoto como el que vivimos en el 2017, ¿no? Existen diferentes factores que pueden estar relacionados con el riesgo de desarrollar este trastorno, como son pues la edad, el sexo, que hayamos perdido durante el desastre natural a un ser querido, haber sufrido lesiones o daños en nuestras viviendas, son elementos importantes a considerar en relación a este diagnóstico, ¿no? También hay otras variables muy importantes que están relacionadas a eventos estresantes o traumáticos previos al desastre, como por ejemplo el antecedente de trauma en la infancia, que se ha visto que incrementa la incidencia de estrés postraumático después de un desastre natural. A nivel molecular, sabemos que el eje hipotálamo hipófisis adrenal es el que está regulando nuestra respuesta al estrés, y hay varias moléculas que están relacionadas y regulando a este eje, entre las que destacan dos que han sido ampliamente estudiadas, como son el receptor de glucocorticoides y una chaperona de este receptor, que es la proteína FKBP5, ¿no? Se han estudiado en diferentes estudios, algunos han encontrado un aumento en la expresión de estos genes, otros han encontrado que la expresión de estos genes disminuye y otros no han encontrado diferencias entre los grupos analizados. Y pues hay mucha discusión de por qué estas diferencias o estas inconsistencias en los estudios. Algunos indican que puede deberse a la severidad, otros indican que puede deberse al tipo de evento traumático, si es de tipo intencional o no intencional. Otros proponen diferencias de género y otros el momento que se hizo el análisis molecular, particularmente el tiempo que ha transcurrido después de que o inician los síntomas o ocurrió el evento traumático, que pues desencadenó esta respuesta fisiológica al estrés y que puede estar desregulando de forma distinta en distintos momentos, ¿no? Y es por eso pues que nosotros nos interesó analizarlo en una población muy particular, que es población que vivió un desastre natural y en distintos momentos a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues además de haber aplicado el PSL5 y el CAPS en este estudio, aplicamos otros instrumentos, como un cuestionario que nosotros realizamos de experiencias relacionadas con el terremoto. Aplicamos un cuestionario que mide el antecedente de trauma en la infancia y tomamos muestras de sangre para obtener el ARN mensajero y medir la expresión del receptor de glucocorticoides y FKBP5. Todas estas evaluaciones las hicimos en la evaluación basal. Ya en los primeros y segundos seguimientos consideramos nada más las evaluaciones del PSL5 y la expresión de los genes. Bueno, aquí tenemos 68 individuos en la primera evaluación, de los cuales 51 cumplieron con los criterios del trastorno por estrés postraumático basados en nuestra validación reciente del PSL5 y 17 no tuvieron estrés postraumático. Para los siguientes seguimientos, consideramos a los que tuvieron estrés postraumático en la evaluación basal como aquellos en los que remitió el trastorno por estrés postraumático y aquellos en los que tuvieron un trastorno por estrés postraumático persistente, ¿no? Incluso en el segundo seguimiento, analizamos de manera independiente a quienes remitieron desde la evaluación, desde el primer seguimiento, y aquellos que les remitieron en este segundo seguimiento. Aquí me gustaría destacar que hubo algo que llamó la atención a los clínicos, y es que de los 8 individuos que faltaron al primer seguimiento y que sí regresaron a este segundo seguimiento, 7 de ellos tuvieron estrés postraumático persistente. Entonces, cuando los clínicos se dieron cuenta de ello, le preguntaron de manera aleatoria a uno o dos sujetos por qué había pasado esto, y ellos nos contestaron que lo que ocurrió es que se sentían tan mal en el primer seguimiento, a los 4 a 6 meses, que pues no asistieron al instituto. Si bien no tenemos un análisis profundo de esta variable, consideramos importante mencionarlo para pues analizarlo en futuros estudios, ¿no? Ya que pues sí pareciera que esto estuvo relacionado con
una mayor gravedad de los síntomas, aunque pues no lo podemos ahorita aseverar, ¿no? Bueno, lo primero que les voy a presentar son las variables que se encontraron asociadas a presentar estrés postraumático en la evaluación basal y posteriormente en el primer y segundo seguimiento, ¿no? Vemos que, pues, en términos generales, las poblaciones con estrés postraumático y sin estrés postraumático que participaron en este estudio son muy similares, en términos de edad, género, ¿no? Etcétera, etcétera. Variables sociodemográficas, ¿no? En relación a la experiencia durante el sismo, encontramos que haber sido afectado por el terremoto no se asoció a la presencia de estrés postraumático en esta evaluación basal, pero que regresar a las actividades normales, tardarse en regresar a las actividades normales, sí estuvo asociado con la presencia de estrés postraumático en esta evaluación basal, particularmente cuando tardaron más de 5 días en regresar a las actividades normales, sí estuvo asociado con la presencia de estrés postraumático en este primer momento. Les preguntamos a los individuos si habían vivido, les había tocado experimentar el terremoto del 85 y no encontramos asociación con esta experiencia, pero también les preguntamos qué tanto esto les había cuál había sido la valencia emocional de ese recuerdo, ¿no? Algunos nos dijeron pues que no les generó nada. Otros nos comentaron que, pues, uno por ahí nos comentó que fue positiva porque ya sabía qué hacer, ya sabía cómo moverse, pero muchos de ellos nos dijeron que, pues, la valencia era negativa porque se acordaban de ¿cómo se dice? Que alguien había fallecido, que habían perdido su casa, etcétera, etcétera. Y valencia negativa del recuerdo del terremoto del 85 se asoció de manera muy impresionante, muy interesante para nosotros con la presencia de estrés postraumático en esta evaluación basal, ¿no? Lo que llama nuestra atención y ya discutiremos más adelante. También encontramos que el maltrato en la infancia severo extremo también se asoció con la presencia de estrés postraumático en esta evaluación basal. Evaluamos si la comorbilidad psiquiátrica estaba asociada con el estrés postraumático en esta evaluación basal y también encontramos que hay una mayor incidencia de depresión mayor en pacientes con estrés postraumático en esta evaluación basal, pues lo que llamó nuestra atención, ¿no? Cuando hicimos el análisis de las mismas variables, pero ahora en el primer y en el segundo seguimiento, pues ya no encontramos ni que el regreso de las actividades normales ni la valencia emocional del recuerdo del terremoto del 85 se asociara a la presencia de estrés postraumático. Encontramos que de las variables relacionadas con el sismo, la única que se relacionó con la persistencia del estrés postraumático fue haber sido afectado por el terremoto, ¿no? Como vemos aquí. También encontramos que el maltrato severo extremo se asoció con la persistencia del estrés postraumático en el segundo seguimiento. Y que, a diferencia de lo que observamos en la evaluación basal, que habíamos visto que mayor prevalencia de depresión en pacientes con estrés postraumático, el diagnóstico que estaba relacionado con la persistencia del estrés postraumático, tanto en el primer seguimiento como el segundo seguimiento, fue el trastorno distímico, ¿no? Y estos, pues ya ahorita vamos a discutir estos resultados. Evaluamos si la severidad del trastorno por estrés postraumático en la evaluación basal se asociaba con la persistencia del mismo y sí encontramos que mayor severidad del estrés postraumático en la evaluación basal nos ayudaba a predecir quiénes iban a tener mayor persistencia del estrés postraumático. Incluso hicimos una regresión y encontramos una asociación significativa. Bueno, aquí les presento los resultados de la expresión de los genes. Aquí estos son los resultados del receptor de glucocorticoides. En esta gráfica de aquí les muestro el seguimiento de cada uno de los grupos analizados en este estudio. En esta línea gris encontramos a los pacientes que no tuvieron estrés postraumático. Esta línea que está intercalada, ¿no? Que no es continua.
también gris, tenemos a los pacientes que remitieron a los 4 meses, la línea punteada a los que remitieron a los 7 meses y la línea negra a los que tuvieron estrés postraumático persistente. Y como podemos ver desde aquí, pues encontramos una asociación significativa entre pues la presencia de estrés postraumático en la evaluación basal en comparación con aquellos individuos que no presentaron este diagnóstico. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues ya no encontramos este efecto en relación a la persistencia de estrés postraumático. En realidad, los niveles de expresión de estos dos genes pues parecen hacerse muy similares, ¿no? Lo que llama nuestra atención es este grupo de pacientes que remitieron a los 4 meses, ya que vemos que ellos remiten en este segundo seguimiento y vemos un incremento importante en la expresión del receptor de glucocorticoides después de esta mejoría, ¿no? Encontrando diferencias significativas en este grupo entre el segundo seguimiento y la evaluación basal en la expresión del receptor de glucocorticoides. Con respecto a FKBP5, nuevamente la gráfica tiene el mismo patrón. Estos son los pacientes que nunca presentaron estrés postraumático, los que remitieron a los 4 meses, los que remitieron a los 7 meses y los que tuvieron estrés postraumático persistente, ¿no? Desde este análisis nos llama la atención el grupo de pacientes que tuvieron estrés postraumático persistente. No encontramos diferencias en la evaluación basal entre los que tuvieron estrés postraumático y no, pero sí encontramos que los que persistieron a los 7 meses tienen menor expresión de la expresión de este receptor de glucocorticoides con respecto a los otros grupos, ¿no? Pues esto llama nuestra atención porque además, pues al ver a la gráfica del comportamiento longitudinal, sí vemos que este grupo pareciera que desde el principio tiene menores niveles de expresión de este gen. Aunque pues cuando juntamos estos datos desde la evaluación basal, pues no se pierde esta información, lo que nos hace pues pensar que sí pareciera que el tiempo que ha transcurrido desde el evento traumático puede ser relevante para entender los cambios en la expresión de estos genes, ¿no? Bueno, lo primero que queremos destacar de este estudio es que pues no encontramos, bueno, más bien las variables que estuvieron asociadas al estrés postraumático en la evaluación basal y las que estuvieron asociadas a la persistencia de este diagnóstico en el primer y segundo seguimiento no son las mismas, son diferentes. El regreso de las actividades y el recuerdo negativo o dándole una valencia negativa al evento traumático del 85 se asoció al riesgo inicial, mientras que haber sido afectado por el terremoto se asoció a su persistencia, ¿no? Esto pues nos indicaría a hipótesis previas que indican que, por ejemplo, aquellas personas que fueron afectadas por el terremoto tal vez tuvieron una situación estresante más prolongada, ¿no? Estuvieron estresadas porque pues, si alguien resultó herido, pues todos los tratamientos que tuvieron que recibir posterior al sismo, si la casa resultó afectada, que fue lo que más nos reportaron, de alguna manera, pues tener que arreglar la casa, los costos económicos que esto genera, pues genera una situación estresante más a largo plazo, lo que puede estar relacionado con pues mayor persistencia o que los síntomas se mantengan por un tiempo más prolongado. Mientras que este regreso a las actividades y el recuerdo negativo del evento traumático, pues se asoció más bien con un elemento inicial. Y aquí, pues nada más destacar que, pues tratar de retomar nuestras actividades rápidamente, pues pareciera, y ya ha sido reportado ampliamente en la literatura, pareciera ser un elemento importante para pues mejorar la salud mental de los pacientes. Y eso yo creo que también lo tenemos que aprender o aplicar ahora que estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, el retorno a actividades normales, la manera más rápida y mejor posible, pues debe ser importante ya que mejora o disminuye el riesgo de la persistencia de estos trastornos, ¿no? El otro elemento que llamó nuestra atención es que la depresión mayor se asocia al riesgo inicial de desarrollar estrés postraumático, mientras que la distimia a su persistencia, ¿no? Bueno, la mayoría de los estudios que han evaluado depresión en pacientes con estrés postraumático miden síntomas depresivos, no diferencias entre estos dos diagnósticos, pues lo que parece ser relevante por lo que estamos
estudiando, ¿no? No somos los primeros en reportar esta asociación. Un estudio en Chile en 2016 también reportó que en pacientes que tienen estrés postraumático, que sobrevivieron a un terremoto en Chile un año después del evento traumático, también encontraron asociación con la presencia de distimia más que con trastorno depresivo mayor. Bueno, lo que se discute es que pues, la distimia podría estar relacionada con un mayor número de trastornos psiquiátricos previos o menor nivel educativo. Todos estos elementos pues, pueden estar incrementando el riesgo a tener un estrés postraumático más persistente y de difícil control, ¿no? Que elementos que pues, es importante analizar y tener a consideración más adelante, ¿no? Ya que pacientes con distimia pues, podrían ser de más cuidado y tendríamos que ponerles más atención justamente porque tienen más riesgo de tener una cronicidad del trastorno, ¿no? En relación a la expresión de los genes, pues nuestros resultados concuerdan con algunos estudios que han encontrado que estos genes disminuyen, pero pues nosotros solo encontramos la disminución del receptor de glucocorticoides en la evaluación basal entre casos y controles y la disminución de FKBP5 en pacientes que persistieron contra los que remitieron. Este dato en particular sí concuerda con un estudio previo que muestra menor expresión de FKBP5 en pacientes con estrés postraumático actual, en los que, en comparación con aquellos que ahora no tienen estrés postraumático, pero lo tuvieron en algún momento en su vida, ¿no? Entonces, esto es interesante y pues sugieren que estas discrepancias en los resultados podrían deberse pues al momento de la evaluación, que es uno de los elementos. Tal vez no es el único, tal vez también tiene que ver con la severidad y el tipo de evento traumático que nosotros estamos evaluando, pero creemos que nuestros resultados sí indican que un elemento importante a considerar es el tiempo que ha transcurrido desde el evento traumático, ¿no? Y bueno, esto podría tener que ver con cómo se está regulando este eje de hipotálamo, hipófisis adrenal a lo largo del tiempo y podría estar indicando que hay distintos genes que podrían ser importantes dependiendo del momento, ¿no? En que se está adaptando este sistema de respuesta al estrés, ¿no? El incremento de GR en los participantes que remitieron al primer seguimiento, pues nos llamó la atención porque hubiéramos pensado nosotros que este incremento se hubiera dado en conjunto con la mejoría de los síntomas, pero más bien parece aparecer de manera más evidente un poco después de que mejoran los síntomas, ¿no? Y esto también lo ha reportado en relación a los niveles proteicos de este gen en plasma, ¿no? Lo que pues también llama la atención y valdrá la pena analizarlo, ¿no? Parecía que la mejoría de los síntomas es la que pues es la primera en ocurrir y después este incremento en la expresión del receptor de glucocorticoides, ¿no? Y bueno, pues sí, estos resultados ya fueron enviados a publicar y ya tenemos avances, ¿no? Bueno, como por la última parte de la plática que les voy a dar el día de hoy, les voy a hablar de los cambios en la expresión de genes candidatos en dos poblaciones que hemos analizado, que trabajamos durante la pandemia, una población de personas que sufrieron abuso sexual y otra población de personal naval expuesto a enfrentamientos de guerra de alto impacto, ¿no? Estos resultados son parte de la tesis de especialidad de Marina Paunero Quesadas y Alén Montserrat Hernández Alba, ¿no? Insisto, aquí solamente les voy a presentar los análisis de expresión de genes, ya que no hemos hecho el análisis de los otros datos, aunque ya los tenemos, ¿no? Ya mencionamos que pues parecen interesantes dos genes, el receptor de glucocorticoides y el FKBP5, y nuestros resultados, por lo menos en población que vivió un trauma no intencional, como un sismo, parecen indicar que sí hay cambios en estos genes, pero que estos dependen del momento que estamos haciendo la evaluación en relación a la ocurrencia del evento traumático, ¿no? Pero no son los únicos genes que pueden ser de interés, también hay otros genes que pues han sido pues de mucho interés para nosotros en el laboratorio. Yo he trabajado mucho tiempo con el factor neurotrófico derivado del cerebro y pues hay datos que indican que este gen y una molécula, un factor de transcripción que es importante para que incremente la expresión de este gen que es CREB, están interactuando con el eje hipotálamo hipófisis adrenal
contrarrestando el efecto negativo del cortisol, ¿no? Y que son muy importantes en procesos de memoria y aprendizaje que se ven afectados en los pacientes con trastorno por estrés postraumático. Pero en realidad hay pocos datos en relación a estos genes en pacientes con estrés postraumático, ¿no? La mayoría de ellos no miden la expresión de estos genes, sino más bien miden los niveles de estas moléculas en plasma o en suero. Hay resultados inconsistentes, particularmente para BDNF. Algunos encuentran un incremento, otros una disminución y otros resultados no encuentran ninguna asociación, ¿no? Solamente hay 2 estudios que han evaluado la expresión, el ARN mensajero de BDNF en pacientes con estrés postraumático. Un estudio grandísimo, que realmente es parte de un estudio más genómico de muchos participantes, encontró una disminución de la expresión de este gen en pacientes con trastorno por estrés postraumático, en donde pues no especifican el tipo de evento traumático, ¿no? Y otro, en una población más pequeña, en veteranos de guerra, no encontró diferencias entre casos y controles, ¿no? CREB, ya dijimos, es un factor que regula la expresión de BDNF. Y pues hay 2 estudios al respecto, ¿no? Particularmente en hombres se ha encontrado a niveles altos, mayores niveles de esta proteína en sujetos con estrés postraumático, y otro estudio reportó niveles más bajos de CREB en civiles con trastorno por estrés postraumático en comparación con controles. Pero pues tampoco hasta el momento se han evaluado los niveles de expresión de estos genes, ¿no? Las características de estas 2 muestras realmente son muestras considerablemente diferentes. En el protocolo de abuso sexual, todas son mujeres con un promedio de 22 años de edad, tienen máximo 6 meses desde que ocurrió el último evento, el evento traumático que desencadenó el diagnóstico, y pues tienen alta prevalencia de maltrato en la infancia, ¿no? De este grupo tenemos 15 individuos con trastorno por estrés postraumático, de los cuales hasta el momento hemos evaluado 12. 3 individuos sin trastorno por estrés postraumático y sin exposición a trauma. Ya hemos evaluado los 12 que tenemos colectados. Tenemos otro, personal de Marina. Estos son hombres con una edad promedio de 33 años. El último evento traumático ocurrió hace 2 o 3 años, es decir, ya son pacientes con estrés postraumático de larga duración. Y pues hay un bajo reporte de maltrato en la infancia. Este dato lo consideramos con un asterisco, porque pues se ha reportado que esta población, esto se hizo con una escala autoaplicable, y se ha reportado que esta población tiende a minimizar este tipo de experiencias, ¿no? De todas formas, consideramos importante evaluarlo, ¿no? Tenemos 11 individuos con estrés postraumático, solo hemos analizado 5. Estos datos los obtuvimos en la pandemia, ahí hemos tenido ahí algunos problemas para analizarlos, pero estamos trabajando en ello. De plasma ya tenemos, de BDNF, los niveles de plasma de BDNF particularmente, tenemos analizados ya 10. Y los pacientes con estrés postraumático, y el grupo de pacientes sin estrés postraumático, pero este grupo es muy particular, son individuos que no tienen estrés postraumático, pero que sí estuvieron expuestos a un enfrentamiento de alto impacto, que se considera un mejor grupo control, ya que ahí estamos controlando también la experiencia del evento traumático, ¿no? Pero no son fáciles conseguir estos grupos, ¿no? Tenemos 16 individuos, de los cuales hemos analizado la expresión de 9, y tenemos los resultados de BDNF en plasma de 16 casos. Insisto, son resultados preliminares, pero en la muestra de abuso sexual, pues no encontramos diferencias significativas en la expresión de GR, FKBP5 y CREB, pero sí encontramos que hay una tendencia con una P de 0.051, de menor expresión de pacientes con estrés postraumático, menor expresión de BDNF en pacientes con estrés postraumático en comparación con el grupo de referencia. Y falta analizar los resultados en plasma de esta molécula, ¿no? Que pues con esta tendencia se hacen más interesantes, ¿no? En resultados de personal naval, pues no encontramos diferencias en la expresión de GR y FKP5, pero sí encontramos una menor expresión de BDNF, aquí sí es una P de 0.050,
en pacientes con estrés postraumático en comparación con el grupo de referencia que también estuvo expuesto al evento traumático, ¿no? A experiencias, a enfrentamientos armados. Y este resultado nos resulta interesante ya que son dos poblaciones muy distintas y estamos encontrando una tendencia similar, ¿no? Aquí también pareciera haber menor expresión de CRER, pero pues el resultado no es significativo con los datos que tenemos hasta el momento. Esperemos que si logramos terminar de analizar todos los datos de expresión, y yo creo que sí, podremos ver que si esta tendencia se mantiene, ¿no? De este grupo, ya les decía, ya justo son resultados que salieron la semana pasada, están calientitos. Encontramos que tenemos una tendencia a menores niveles de BDNF en plasma, que es la misma tendencia que encontramos en la expresión, y creo que estos resultados son emocionantes y hay que analizarlos con más cuidado de BDNF en plasma en comparación con el grupo de referencia, ¿no? Y pues esto pues nos causa emoción, ya que pues pareciera ser consistente a nivel de distintos niveles moleculares esta disminución en la expresión, por lo menos en nuestras muestras, y tendremos que explicarlo más adelante, ¿no? E insisto, estos son resultados preliminares, hay que pues limpiar bien nuestra base de datos, cuidarla bien y ver estos resultados con más detalle, ver cómo se asocian con las distintas variables clínicas, pero pues sí nos llama la atención, ¿no? Bueno, la falta de asociación con GR y FKP5, pues la habíamos encontrado nosotros, particularmente con GR relacionada al cercano al evento traumático, y eso podría explicar que en esta población no la estamos encontrando, y en FKP5 con pacientes que alguna vez tuvieron y que ahora no tienen, ¿no? Estrés postraumático. Entonces, esto podría estar explicando estas diferencias, ¿no? Encontramos la disminución de BDNF, lo que concuerda con un estudio previo muy amplio, muy grande, ¿no? Que pudiera tener una alta solidez. Y podría estar explicando pues, los problemas de memoria y aprendizaje que tienen en estos pacientes, ¿no? Y pues nos emociona mucho que esta misma tendencia también la encontramos al medir los niveles proteicos de BDNF en plasma, ¿no? Falta analizar pues, la población que sufrió abuso sexual, pero pues ya tendremos estos resultados, ¿no? Bueno, pues varios estudiantes han participado y han apoyado en este trabajo, ya les mencionaba, tenemos a Marisol Olalde Ramírez que nos apoyó con un servicio social y Citlali Tonantzin. Rosa Pamela trabajó en servicio social y su tesis para titularse la licenciatura, más bien era un proyecto de investigación. Estudiantes de especialidad, ya había mencionado a Julieta Bermúdez, a Marina Paurero, a Arles Serrat, muchísimas gracias por su apoyo, ya que pues mucho a todas, de esto no se hubiera podido dar sin este trabajo, ¿no? A Miguel Jiménez, que estuvo en un verano y que tuvimos una experiencia interesante con él. De servicios clínicos, pues agradecerle de forma importante al doctor Iliamín Merlín García, que con nosotros discutió pues desde los instrumentos que era más adecuado utilizar para hacer estos estudios, ha tenido un gran aporte en la discusión de los datos y de cómo tendríamos que seguir analizando a la población y de estas ideas de preguntarle a los pacientes cuál es la razón por la que no ha estado regresando, que yo creo que le dan un aporte muy importante y muy enriquecedor a nuestros estudios, y yo creo que es lo que tiene el instituto al permitirnos trabajar directamente con clínicos, ¿no? Que pues podemos tener esta visión más clínica y más cercana al paciente. Al laboratorio de genética, al doctor Carlos Abascos Fuentes, que pues nos ha permitido pues hacer todos estos trabajos, utilizar todo el equipo de laboratorio, y pues ha discutido con nosotros muchos de los resultados y también en algunos casos algunos elementos del protocolo. A Andrés, pues muchísimas gracias. Él nos ayudó a hacer todos los análisis de todas las extracciones de RNA, que es un trabajo delicado, que es un trabajo que tiene que hacerse el mismo día para que no se degrade el RNA. El RNA es una molécula muy complicada y pues él fue de gran ayuda en estos proyectos y pues le doy un agradecimiento muy grande. A Male, también pues desde tomar muestras hasta muchos procesos administrativos, agradecerle muchísimo su trabajo. Creo que sin todo el apoyo de todas estas personas, pues nuestro trabajo no sería posible, ¿no? A todos los participantes que donaron su tiempo, sus experiencias
y sus muestras para entender mejor este trastorno. Pues les agradecemos pues muchísimo, ya que creemos que pues esto nos está ayudando pues no nada más a nosotros tener un mejor entendimiento del trastorno, sino esperemos que a futuro tenga alguna aplicación clínica, ¿no? Y pues a ustedes por su atención. Muchísimas gracias y por Muchas estar aquí gracias, doctora escuchándonos. Martínez. Estamos esperando las preguntas, por si hay preguntas o comentarios a través del chat de Facebook, ahorita nos hacen llegar. Y preguntarle directamente, doctora, que en el segundo estudio usted tiene alguna hipótesis, que se aventure para saber por qué solo estas dos variables como distimia y abuso sexual son las que permanecen en el tiempo. Distimia, no, abuso sexual, no, más bien en el primer estudio, ¿no? En el segundo, ajá. En estos resultados. Ajá, en el anterior. Distimia y antecedente de abuso en la infancia. Ajá. Pues lo que creemos es que más bien que más que permanecen son las que están relacionadas con la persistencia, ¿no? Del trastorno por estrés postraumático. Y pues, pues insisto, la distimia lo que se ha propuesto es que hay pues una mayor vulnerabilidad de estos pacientes porque probablemente tienen más comorbilidades psiquiátricas. Se habla de un menor nivel educativo y además pues tenemos pues un estado depresivo más crónico, más estable, los que podría estar generando que las personas no puedan estar o no logren sobrellevar esta experiencia traumática y pues se desencadenen todos estos síntomas relacionados con el estrés postraumático y sea difícil pues una mejoría, no tienen herramientas que les ayuden además de las clínicas, de los tratamientos personales que les ayuden a tratar de sobrellevar esta situación y pues, mejorar en este sentido. Y lo mismo ocurriría con el trauma de la infancia. Con el trauma de la infancia, además, pues se ha propuesto que igual con la distimia, que pues pareciera que habría una desregulación del eje desde antes de que ocurra el evento traumático, ¿no? Y entonces estos elementos podrían estar predisponiendo desde la perspectiva más fisiológica al individuo a que cuando viva una experiencia traumática, pues no controle adecuadamente estos elementos de respuesta al estrés y pues eso desencadene un diagnóstico psiquiátrico. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Sí, como el factor de tiempo, ¿no? La duración o el efecto que tiene sobre la persona el que haya sufrido algún tipo de abuso en la infancia. Sí, y que pues esto pudo haber empezado a desregular esta respuesta al estrés desde mucho antes, ¿no? Y que ya cuando llega el evento traumático ya está desregulada esta respuesta al estrés y entonces cuando tienen que enfrentar la situación, pues tienen menos herramientas para sobrellevar, ¿no? La situación. Hay menos capacidad adaptativa, ¿verdad? Exacto. Qué interesante. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Clary pregunta si sería de utilidad evaluar los polimorfismos de BDNF para el caso del tercer estudio. Sí, pues sí consideramos importante, especialmente porque uno de los polimorfismos está relacionado con que puede haber cambios en la expresión, ¿no? De los genes. Nada más que sí, pues es importante destacar que los estudios genéticos necesitan de polimorfismos, particularmente necesitan tamaños de muestra pues grandes, ¿no? Y con los tamaños de muestra que tenemos, yo creo que será importante, tenemos todo para verlo y ver si esto podría estar relacionado con los cambios en la expresión, pero pues sí tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación de esos datos, ya que para estudios genéticos sí se requieren muestras de mayor tamaño. Pero sí sería interesante, o tal vez hacer un estudio ya más grande en estas poblaciones que nos enfoquemos particularmente en la parte genética e incrementar el tamaño de muestra, de polimorfismos, pues. Elizabeth Ramos pregunta si en los pacientes que están presentando long COVID se puede decir que padecen este trastorno. Que parecen long COVID. Que Tiene parece, larga evolución. Ajá. pero que parecen estrés postraumático. Yo creo, ¿no? Yo creo que se refiere o a distimia. Sí. Pero los dos podría ser. Pues habría que evaluarlo, ¿no? Yo creo que pues sí, habría que evaluar los síntomas particulares tanto de la distimia como del trastorno
por estrés postraumático para ver si lo presentan. Existe una probabilidad grande porque pues sí han vivido pues una circunstancia muy particular, altamente estresante, incluso traumática, porque su vida ha estado en riesgo, ¿no? Y pues sí existe un riesgo importante de que presenten estrés postraumático, pero pues sí tendríamos que analizarlo porque pues ese es un elemento importante, ¿no? Podemos vivir circunstancias altamente estresantes, altamente traumáticas, dos personas exactamente la misma situación y una desarrolla estrés postraumático y la otra no, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esta respuesta adaptativa que cada individuo en particular tiene, ¿no? Entonces, no necesariamente todos los que tengan long COVID van a tener estrés postraumático, pero pues si empiezan a presentar síntomas relacionados, sí vale la pena que se evalúe y así se diagnostica. Hay una última pregunta, dice Oliva. Muy buena información. ¿Qué estudios habría que leer para tener la evidencia de la prevalencia del estrés complejo y el estrés y el trastorno por estrés postraumático? ¿Qué estudios habría que leer para ver la prevalencia del estrés complejo? Bueno, es que sí, nosotros no nos quisimos meter tanto en estrés complejo y por eso hablamos de estrés persistente, porque pues ya el trastorno, diagnóstico más complejo que creemos que puede estar muy relacionado, tiene que ver con otras variables, ¿no? Con tener más antecedentes traumáticos a lo largo de la vida y que van dificultando esta posibilidad de que mejore la sintomatología, ¿no? Pero como eso no lo evaluamos particularmente, entonces pues no nos atrevimos a hablar de trastorno por estrés postraumático de complejo, ¿no? Pero pues sí hay varios estudios que ahorita están trabajando en México y en el mundo que sí están abordando esta temática, ¿no? Pero así alguno en particular, en este momento, pues no recuerdo alguno en particular que sea interesante. Pero sí hay mucho en la literatura. Gracias, doctora. Pues a mí me restaría, ya no hay más preguntas y comentarios en el chat. Me gustaría felicitar al equipo de genética, al trabajo que han realizado, que ha sido, pues, aparte muy interesante, pues fundamental para ir entendiendo lo que sucede en poblaciones tan expuestas, ¿no? No, pues muchas gracias. Y gracias Bueno, por el apoyo. al contrario, muchas gracias a todos allá en sus computadoras por habernos acompañado en esta sesión adicional. Que tengan muy buen día, nos vemos. Hasta luego.